Muy buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga. En esta hora de la mañana me gustaría compartir con ustedes un hermoso tema, pero antes que todo me gustaría darles un feliz sábado y que Dios sea con ustedes en este hermoso día. Como dice el escrito está, nos regocijemos en la palabra de Dios y en su presencia. No hagamos otra cosa que no sea regocijarnos en él. En esta hora, mis queridos hermanos, me gustaría compartir un tema de vital importancia, la cual trae la guía de escuela sabática, que titula ¿Cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles? Excelente pregunta. Y es muy importante para nosotros en este tiempo saber cómo Jesús consideraba la, la Biblia. En esta hora, mis queridos hermanos, me gustaría tener una palabra de oración para comenzar. Nuestro Padre y nuestro Dios que estás en los cielos, ahora te damos gracias porque nos permitiste una excelente noche, porque nos regalaste un buen día, porque nos has regalado tu presencia, porque nos has hecho saber las cosas que tú quieres que sepamos para ese tiempo. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, que tus santos ángeles estén alrededor nuestro, porque tú te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, ¿cómo Jesús consideraba la Biblia y los apóstoles? De antemano, hay que entender algo muy claro. Cuando Jesús vivía en esta tierra, ¿cuál era la Biblia de ese entonces? La Biblia de ese entonces era el Antiguo Testamento. No se conocía otro como que Hechos de los Apóstoles, los Evangelios, 4 Evangelios sinópticos, no se conoce las cartas paulinas, mucho menos los escritos de Pedro, Juan y el Apocalipsis. No se conocía nada de eso. Todavía no había sido escrito. Se conocía lo que anteriormente se conocía como el Antiguo Testamento. Ese era la escritura del entonces. Por lo tanto, los profetas, por tanto, Jesús y los apóstoles citaban ¿cuál? El Antiguo Testamento. No podían citar el Nuevo porque ellos tenían que citar la Biblia de ese entonces. Es como nosotros. ¿Nosotros podemos citar una Biblia futura? No, porque no va a existir una Biblia futura. Nosotros tenemos que citar la escritura que conocemos, Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora, escrito está. El escrito está de Jesús. ¿Será que encontramos una escritura? ¿Un escrito está de Jesús? ¿Se acuerdan en el monte de la tentación cuando Satanás tentó a Jesús? Miren lo que dice después de que tenía hambre, después de haber pasado 40 días en ese desierto, tenía hambre. Dice que cuando llegó en el momento que tenía mucha hambre, Satanás se le apareció y le respondió, le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Claramente Jesús podía hacerlo, pero la respuesta de Jesús fue la siguiente. Y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice que enseguida lo llevó a un gran monte alto y le dijo, ¿tú eres el Hijo de Dios? Tírate de este lugar. Si tú eres el Hijo de Dios, tírate. Y Jesús le respondió, escrito está. Otro escrito está. Dichoso está, no tentarás al Señor tu Dios. Después le subió a un monte alto y le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, mira, tú solamente tienes que adorarme, arrodíllate, adórame y yo te doy todo esto. Pero Jesús le dice otra vez, un escrito está, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, la pregunta es la siguiente.
¿De dónde sacó Jesús este escrito está? ¿Estaba en alguna otra parte de la Biblia de ese entonces, el Antiguo Testamento? Y queridos hermanos, Deuteronomios 8:3 dice, el Señor tentado por el apetito, no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Cuando cuando Satanás le dice, tírate, Jesús le dijo, escrito está, no tentarás a tu Dios. Se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, verso 16. Al ser tentado por la presunción, no tentaréis a Jehová vuestro Dios. Escrito estaba, no tentaréis. Ahora, al ser tentado por el poder, por las riquezas, ¿qué le dijo Dios? Escrito está. Ahora, ¿dónde encontramos ese escrito está? A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. Lo mismo. O sea, Jesús habló de acuerdo a las escrituras. Jesús leía las escrituras. Jesús leía la Biblia, que en ese momento era el Antiguo Testamento. Y él habló conforme al Antiguo Testamento. Ahora, otra pregunta. ¿Satanás sabe que la Biblia es verdad? ¿Satanás sabe que la Biblia es realidad? ¿Satanás estudia las escrituras? Mis queridos hermanos, sí, Satanás estudia la Biblia. ¿Saben por qué? Cuando le dijo a Jesús, tú me estás respondiendo con escrito está. Mire, como tú me estás respondiendo con escrito está, ven, te llevo un monte y entonces le dice a Jesús, arrójate. Y Satanás le dice lo siguiente. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito, ¿qué dijo Satanás? Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Ahora, ¿dónde encontramos esa cita bíblica? Satanás debió sacarla de un lugar. ¿Qué lugar fue ese? Mis queridos hermanos, Satanás estudia la Biblia y ese versículo lo encontramos en Salmo 91, versos 11 y 12. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti. Y el verso 12. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Satanás es astuto. Cuando nosotros le decimos a Satanás, escrito está Satanás, a tu Dios no tentarás, o Satanás, escrito está, solo a Dios servirás, Satanás también te dice, escrito está. Satanás utiliza el escrito está. Si vemos desde el inicio, Satanás ha sacado el escrito está. ¿Qué pasó cuando Eva fue tentada? Cuando Eva estaba cerca del árbol que Dios le había dicho, no toquéis, no comeréis. ¿Qué dijo Satanás? Con que Dios os ha dicho, no toquéis, no miréis. No, Dios no había dicho eso. Dios había dicho, no comerás. No que no tocara. Pero la verdad, Satanás la cogió y la sacó de contexto. Satanás utiliza los textos bíblicos y los saca de contexto. Eso hace Satanás. Por eso él te cita también las escrituras. Si tú eres fan de las escrituras, yo te voy a citar las escrituras, pero te las voy a sacar de contexto. Ahora, Jesús y la ley. Ahora, Jesús dándole sentido a las escrituras y la Torá. Ahora, de antemano la Torá significa 5 libros o ley, libro de la ley. En este caso, Pentateuco, por decirse así. O los escritos, la Torá también significa enseñanza. En este caso, dándole sentido a las escrituras y la Torá quiere decir y la ley. Mateo 5, 17, 20. Jesús habla en el Sermón del Monte, está predicando y le dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido.
De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, escuchen mis hermanos, mandamientos, y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En este caso tenemos una pregunta clave. Jesús dice que vino a cumplir los profetas y la ley. Ahora, ¿qué fue lo que vino a cumplir Jesús? ¿Cuál es el cumplimiento de los profetas? Isaías 53, leeremos. Ciertamente, vamos a tomar un ejemplo de los profetas. Isaías 50 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Encontramos eso en algo más de la vida del Nuevo Testamento. Mis queridos hermanos, sí lo encontramos. Juan 19, verso 1 dice, y así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. ¿Lo hirió? Sí, claro. Entonces les voy a mostrar aquí una tabla comparativa. Lo que Jesús vino a hacer en el Antiguo Testamento estaba predicho, ya profetizado, y el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Isaías 53, verso 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Dónde encontramos eso? Lo encontramos en dos partes. Mateo 15, 24, Lucas 24, 47. Y respondió él, dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces muchos dirán, entonces no vino a cargar el pecado de toda la humanidad, sino solamente los de Israel. Pero lo complemento con Lucas 24, 47. Y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Sí ven el paralelo? Igual. Jehová cargó en él los pecados y acá él vino ¿para qué? Para perdón de pecados. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Dónde encontramos eso? Juan 19, 6 al 9. Cuando le vieron los principales sacerdotes, los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Verso 8, cuando Pilato oyó decir esto, ¿qué? Crucifícale, crucifícale, mátale, ese no es nuestro Cristo. Al César tú no sirves, nosotros no tenemos rey sino a César. Si no lo crucificas, no eres amigo del César. Eso es lo que estaba diciendo. Por eso cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Pues este no es nuestro rey, este se hizo llamar Dios. Crucifícale por eso. Y Pilato, ¿cómo así se hizo llamar Dios? ¿Cómo así que se hizo llamar el Hijo de Dios? Y tuvo miedo. Y lo cogió y lo metió otra vez a la sala de interrogatorio. Por eso dice, y entró otra vez al pretorio y dijo a Jesús, pregunta, ¿de dónde eres tú? Ahora, enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué dijo Jesús? Mas Jesús no le dio respuesta. Jesús iba a ser crucificado, pero no le dio respuesta. Verso 10, con todo eso de Isaías, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado.
verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Cómo así? ¿Qué pasó aquí? Lucas 23, 44 y 47. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y escuchen esta parte. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Que dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Mis queridos hermanos, Dios vino a cumplir la ley y los profetas y la cumplió. Ahora, cuando dice vino a cumplir los profetas, dijo esto: yo vine a vivir para morir, resucitar y salvarte a ti del pecado. Y cuando dice vino a cumplir la ley, es porque él cumplió la ley de Dios también en su vida. No pecó ningún día. Por eso él dice, ejemplo os he dado para que como yo hice, vosotros también hagáis. Porque cumplió la ley también. Cumplió la ley que Dios dejó y cumplió los profetas, lo que habían dicho los profetas. Jesús y toda la escritura. Ahora, de antemano hay que entender esto. La Biblia hebrea tiene una división. Lucas 24:44 nos da una introducción acerca de esa división. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, aún estando con vosotros. Lucas registra todo esto. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley. Primero, ley de Moisés. Segundo, los profetas. Y tercero, los salmos o escritos. La Biblia hebrea tiene esta división. El Antiguo Testamento, que era la Biblia hebrea en ese momento, consistía de 24 libros, 24, mis queridos hermanos, que eran divididos en las siguientes tres divisiones: Torá, Neviín, Ketubín. La Torá, la ley; Neviín, los profetas; Ketubín, los escritos. Un esquema de cómo se dividía la Biblia hebrea. Ley eran los 5 libros, o son los 5 libros que escribió Moisés, la Torá. Profetas, los Neviín, eran Josué, Jueces, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Los 12 profetas menores, los 12 profetas, los 5 profetas mayores. Los escritos, o los Ketubín, eran de Salmos a primero y segundo de Crónicas, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther y Daniel. Y ustedes preguntarán, pero Daniel es un libro de profecía. Pero los judíos no consideran a Daniel como un libro de profético, sino como un libro histórico, porque lo que registra es historia. Pero nosotros hoy consideramos el libro de Daniel como un libro histórico porque entendemos sus profecías. Ahora, Jesús sigue el origen de la historia de la Biblia. ¿Será que podemos encontrar historia en la Biblia? ¿Será que Jesús citaba la historia? Pregunta. Lucas 4, 23 al 26 nos dice, y les dijo, sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, las haz también aquí en tu tierra. Le estaban reclamando a Jesús porque Jesús sanaba en otros lugares y no en su tierra. Ahora, de antemano no es que Jesús nunca sanó a personas en su tierra. Sí,
pero hizo más milagros en Capernaum que en su propia tierra de nacimiento. Pero miren lo que dice y añadió, de cierto, os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y Jesús les dice lo siguiente, y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a la viuda de Sarepta, de Sidón. Increíble. Solo Elías, el mensajero de Dios, fue enviado a alguien diferente del pueblo de Dios. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el asirio. ¿Qué estaba diciendo Dios? No hay profeta en su propia tierra. Como a mí me conocen, como a mí me han tratado, como saben de dónde provengo, entonces no me van a creer. Y lo que yo le estoy diciendo es verdad. Y de una ratico le dicen, este no era el hijo de José. Y se enojaron con él y lo sacaron de las sinagogas. Increíble. Jesús conocía sus pensamientos. Ahora, Jesús está citando la historia para decirle, mira, esto es verdad. Darle confirmación a la historia. Por ejemplo, también utilizó la expresión de Jonás tragado por el pez. También utilizó la expresión de los días de Noé, dando a conocer la historia, diciendo, mira, la escritura tiene historia también, dándole la veracidad de la historia en la escritura. Ahora, una pregunta muy curiosa. ¿Cómo podemos creer en la Biblia? Mis queridos hermanos, no necesitamos tampoco la Biblia para creer en ella. No necesitamos solamente leerlo. Miren, solamente un ejemplo. No estoy diciendo una blasfemia. Si quitamos la Biblia y leamos la historia se divide en un antes y un después. Ahora, ese antes y después se divide en Cristo. Antes de Cristo, después de Cristo. La Biblia habla de Jesús. La historia habla de esa escritura. Entonces, hermanos, ¿cómo no creer en la Biblia? Si eruditos, arqueólogos han estudiado las escrituras a profundidad y han encontrado que son verídicas, ¿cómo no creer en ellas? Los apóstoles y la Biblia. ¿Será que los apóstoles también citaron en el Antiguo Testamento? Jesús daba un ejemplo histórico para darle veracidad al Antiguo Testamento. Tomando un ejemplo de uno de los apóstoles, hablando aquí el apóstol Pablo, Romanos, capítulo 9, versículo 17. Porque la escritura dice a Faraón, oiga, mis queridos hermanos, ¿quién fue el que habló? Cuando leemos esa parte, Moisés habló. Pero aquí el apóstol Pablo dice, porque la escritura, dándole a entender que la escritura, la Biblia, fue la que habló. Dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y queridos hermanos, ¿quién habló? ¿Fue la Biblia o fue Moisés? Fue Moisés. Pero aquí el apóstol está dando la veracidad a la escritura. Primero de Corintios. Quiero que tengamos esto muy presente. Y así está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es terrenal? Hablando de Adán, también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? Hablando de Jesús, también los celestiales. ¿Qué estaba diciendo la Biblia aquí? Todo está aquí. La Biblia es poderosa. La Biblia comprende que tu salvación es por Cristo.
porque escrito está, la Biblia es palabra de Dios. Gálatas 3:8 dice, y la escritura previendo que Dios había de justificar. O sea, la escritura estaba preveyendo esto. Por la fe a los gentiles. Dios era lo que preveía. Pero el apóstol está dando una interpretación de que la Biblia, está diciendo, la Biblia es palabra de Dios, mis queridos hermanos. Dios de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, ahora, ¿quién le dio las buenas nuevas a Abraham? ¿Fue Dios? Sí, claro, pero aquí está diciendo que es la Biblia. Curioso, porque como es palabra de Dios, el apóstol Pablo está dando la veracidad que esto es palabra de Dios. Diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ahora, finalizo con un escrito de la hermana Elena G. de Guay, Palabras de vida del Gran Maestro, página 97, dice, la palabra de Dios incluye las escrituras del Antiguo Testamento, así como el Nuevo. El uno no está completo sin el otro. Escrito, Cristo declaró que todas las verdades del Antiguo Testamento son tan valiosas como las del Nuevo. Cristo, tal como fue manifestado por los patriarcas, simbolizado en el servicio expiatorio, pintado en la ley y revelado por los profetas, incluye las riquezas del Antiguo Testamento. Cristo en su vida, en su muerte y en su resurrección, Cristo, tal como lo manifiesta el Espíritu Santo, incluye los tesoros del Nuevo Testamento. Nuestro Salvador nuestro Salvador, el resplandor de la gloria del Padre, pertenece tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios es una. La palabra de Dios es completa. El Antiguo depende del Nuevo y el Nuevo depende del Antiguo. Porque ella es una sola palabra. Ah, no, pero es que como se dividió Antiguo y Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento por allá, el Antiguo Testamento por acá. No. Jesús citó el Antiguo Testamento, no el Nuevo, mis queridos hermanos. El Nuevo es la vida de Jesús. Y si el Nuevo es la vida de Jesús y la vida de los apóstoles, ahora, ¿será que eso no había sido profetizado anteriormente? Sí, ¿y dónde? En el Antiguo Testamento. Voz que clama en el desierto, dice Isaías. ¿Dónde lo encontramos? El cumplimiento está en el Nuevo Testamento. Jesús vino a cumplir lo que ya estaba predicho. ¿Y dónde estaba predicho? En los escritos, en los profetas. Vendría uno, iba a hacer todo lo que hizo. Escrito está, mis queridos hermanos, el Antiguo y Nuevo Testamento dependen de sí mismos. Sola escritura, dice el profeta, dijo Martín Lutero. Sola escritura. Los apóstoles interpretaron la escritura con la escritura. ¿Tú con qué la estás interpretando? Mis queridos hermanos, si tú crees en la Biblia tanto como yo, te invito a que cierres tus ojos para tener una palabra de oración. Nuestro Padre y nuestro Dios que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias porque tus santos ángeles han estado a nuestro alrededor. Porque en este estudio, esta guía de escuela sabática y esta lección muy importante, Señor, la importancia de tus escrituras. Permite que, oh Dios, podamos entenderle y comprenderle y que podamos saber, oh Dios, que son escritos verdaderos y que esto es tu palabra, oh Dios. Escudriñad las escrituras como si pensáis que en ella tenéis la vida eterna, pues ellas testifican de ti, oh Dios. Gracias por lo que nos has regalado, por el día, por la vida y por la salud, porque esto te lo pedimos en Jesús. Amén. Y queridos hermanos, de antemano tengan un resto de sábado. Dios les bendiga y nos vemos en una próxima.